empezar a trabajar entonces con, eh, a ver, habíamos visto hasta qué tema, si mal no recuerdo. Vimos un ejercicio de solución. Ah, ya, soluciones, ya. Entonces nos toca ver ya las propiedades coligativas. Profe, quería hacerle unas preguntas de los ejercicios que hicimos. Sí, Los dígame. volví a hacer y tenía unas dudas. ¿Sí le puedo enviar así el archivo? Sí, al WhatsApp. Ya. A ver, vamos explorando ya. Aquí dice, en los ejercicios de molaridad, en la molaridad se trabaja con la solución y en la molalidad se trabaja con el soluto y el solvente por separado. O sea, a ver, en la molaridad es mol de soluto, litro de solución, está bien. Y en cambio en la molalidad, claro, se trabaja por separado. Número de moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Sí, se trabaja por separado. O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Si se trabaja por separado? Claro, Si, por ejemplo, en la modalidad siempre me van a dar, a ver, no, en la moralidad siempre me van a dar la solución. O sea, no tendría que sumar el soluto más el solvente para poner en el volumen de la solución. no, si ya en el volumen de la solución ya no hay que sumarlo. En Allá, cambio, en la molalidad es kilogramos de solvente, o sea, solamente el solvente hay que pararle bola, que en este caso son 2 kilogramos de agua. allá, o sea, ya estaría el agua y los 50 gramos de NaCl estarían así separados. Correcto, sí. Allá, y arriba en lo que es la molaridad, en cambio, estaría ya los NaCl incluidos dentro de la solución. Correcto, sí, está bien. Ujú. Ya, ahí, esa era la duda. Dice, el 5% no entiendo muy bien qué representa en la solución. El 5% es, dice, la reacción al 5%. Ah, es la eficiencia, creo. ¿No habíamos visto eficiencia? Ah, no, no, no. Eh, Al 5% es la concentración, concentración. Al 5%. Esta es la concentración. Concentración, concentración. Dice, al inicio el enunciado es, ajá, pureza, sí, es pureza. Es pureza. Es por eso que pureza. 5%. Creo que sí hicimos este ejercicio. ¿Es pureza o no lo hicimos? sí, sino que, o sea, lo quise volver a hacer otra vez. O sea, sí, sí entiendo todos los cálculos, pero, o sea, el 5%, eh, o sea, por Pureza. ejemplo, tengo la solución, pero la pureza de ese compuesto del cloro comercial es el 5%, así. Correcto. Sí, Ya. 5%. Y más abajito, así hacía una regla de 3 para llevarlo al 100%. Correcto. Eh, ¿Y eso por qué se hacía? O sea, no puede estar al 5%, sino que tiene que estar al 100%. Lo que pasa es que te dice cuántos litros, la reacción dice, ¿cuántos mililitros de cloro comercial? Es que te está preguntando por el cloro comercial. O sea, no por este, sino por todo el conjunto, todo el cloro comercial. Es que en la realidad tú no agregas esto directamente, agregas conjunto con el cloro comercial. ¿Sí me explico? Ya. O sea, solo el ion ClO sería el 5% y el resto sería el 95%. Junto con el agua, sí. Sí. Ya, ya. Pero ¿para qué preguntar los 95 y luego sumamos si podemos preguntar por todo, el 100%?
Ah, ya, sí, eso no entendí. Ujú. Ahí está la pureza y convertimos, etcétera. Ya nos da, claro, la regla de 3. Y ahí está, densidad es masa sobre volumen y se despeja. 18 ml. Esto también no entiendo, 80% entiendo el concepto de pureza, pero no entiendo cómo funciona. ¿Cuántos gramos de se necesitan para preparar una solución 2 molar? Bueno, pues primero 2 molar volumen, 2 moles NaOH. Ya, te da 80 gramos, pero ojo, en el producto comercial solo tiene 80%. Quiere decir que 80%, 80 gramos corresponden al 80%. ¿Cuánto, que es el producto comercial, corresponderá al 100? Entonces sería 100 gramos, X igual a 100 gramos de producto comercial, de producto comercial, comercial. Es que es solo la pureza esto de aquí. O sea que si tú agregas 80 al producto comercial, no te va a salir 80, te va a salir menos, porque es el 80%. No sé si me explico. Sí, 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 lo entiendo. Ya, ok. Entonces, a ver, avancemos. Ok, entonces hoy día nos toca ver lo que es propiedades coligativas. Son sumamente importantes. Propiedades coligativas o colectivas. Las propiedades coligativas, ¿qué son? Ya, o colectivas son aquellas que solo dependen de la concentración de soluto. O sea, no el solvente, solamente el soluto, la concentración de soluto. Son en total 4. Número 1, presión de vapor. Presión de vapor. Número 2, eh, aumento de la temperatura de ebullición. Aumento temperatura de ebullición. Número 3, descenso de la temperatura de congelación. Y número 4, presión osmótica. Número 4, presión osmótica. Presión osmótica. Ya ahí por el momento anota esas propiedades. Anotado eso, vamos viendo como título. Bueno, déjame borrar, me dice si ya puedo borrar. Creo que sí. Vamos con presión de vapor. La primera sería presión de vapor. Es la primera propiedad coligativa que hay que ver. La presión de vapor. La fórmula es P es igual a P sub 0 por X. Vamos a decir, P es la presión de vapor del solvente, perdón, del solvente. P sub 0 es la presión estándar, presión de vapor estándar, y X es la concentración, perdón, es la fracción molar. Esto ya lo habíamos visto, este X es fracción molar de soluto, molar de soluto, ¿ok? Ahí puedes anotar, ya vamos viendo que es facilísimo usarlo, de hecho.
A ver, veamos entonces. Supongamos que nos dicen lo siguiente. Vamos con un ejercicio básico rápidamente de presión de vapor. O también llamado la ley de Raúl. Veamos que es sumamente sencillo. Muy bien. Sí. Ajá, presión de vapor o ley de Raúl. Muy bien, veamos. Eh, Primero nuestra tijera para cortar esta parte aquí. A ver, veamos. Ya. La fórmula creo que puse P, ¿verdad? P es igual a P sub 0 por X. Perdón, corrígela. Delta P, delta P, delta P. Porque es aumento delta P. Delta P es igual a menos. Por favor, esta fórmula es la correcta. Puedes corregirla. Este es descenso de la presión de vapor. Descenso de la presión de vapor. De la presión de vapor. Presión de vapor. Y el resto está bien. ¿Puedes corregirla, por favor? Muy bien. Entonces, calcula el descenso de la presión de vapor del agua cuando se disuelve 5,67 gramos de glucosa. Este obviamente es el soluto, 5,67 gramos. Ya, C6H12 en 25,2 gramos de agua. La temperatura, esa no le pares bola, así que ni siempre te pongo la temperatura, pero no le vas a parar bola. La presión de vapor del agua es a 25, presión estándar. Cuando te digan la presión de vapor, o sea, la presión estándar, es de 23,8 milímetros de mercurio. ¿Está claro? O sea, cuando te dicen la presión de vapor a tal temperatura, esta es la estándar. Hasta ahí se entienden los datos. Los datos simplemente son datos. Ya, pregunta sí. Sí, ok. Entonces, sería delta P, yo no sé, porque dice, calcula el descenso, yo no sé cuál es el descenso, menos P sub 0, 3,8, hay que calcular la fracción molar. ¿Cómo era X, si recuerdas? Era N de soluto sobre N de solución. Ah, ya, por eso te enseñé primero esto, si recuerdas. N de soluto, pues hay que sacarlo. 5,67 gramos de C6H12O6. Sabes que las moles, una mol de esta cosa, bueno, en este caso es la glucosa, ya me la sé el peso de memoria, es 180. Puedes sacarlo si gusta, pero ya me sé el peso de memoria. Aparecía en los exámenes a cada rato, así que bueno, ya sabía el peso de memoria. 5,67, 5,67 dividido entre 180. 0,0315 moles de C6H12O6. Ya, ahora del agua, bueno, el agua pesa 18, son 25,2 gramos de agua, lo divides para 18 gramos. Pues creo que sí entiendes lo que estoy haciendo ahí, ¿verdad? Simplemente estoy pasando a moles. 1,4 mol. Entonces X es igual a 0,0315 dividido para 1,4 más
0.0315. Ya, recuerda que es fracción, así que no se multiplica por 100%. 0.022, 0.022. Entonces aquí pongo 0.022. Delta P es igual a menos el descenso, por eso va negativo, porque es descenso, 23.8, menos 0.52, 424, como es en milímetros de mercurio. O sea, eso es lo que desciende la presión de vapor al agregar esa cantidad de azúcar o glucosa. Ya, muy bien. Hasta ahí cópienlo entonces para ver qué... Creo que se entendió. Eso es descenso de la presión de vapor. Vamos con otro ejercicio mientras lo copio. Ya, hola, hola, hola. Ya, me dice si puedo borrar, ¿ya? Ya, ok. Muy bien, veamos entonces para hacer el siguiente. Aquí mismo acerca de la presión de vapor. Este propiedad coligativa es fácil. Lo más complicado será cinética y equilibrio químico. Esas sí serán partes un poquito complicadas. Cinética y equilibrio. A ver, un combustible está formado por 10 moles de octano y 5 moles de hectano. Las presiones de vapor, el octano y el hectano son tal y tal. Determina la presión de vapor parcial total a 20 grados tierra. Bueno, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Bueno, PA más PB. Esto también lo puedes poner como fórmula. Bueno, tiras y no tiene que ver, bueno, no, es que me pide determinar la presión total de vapor parcial y total de... bueno, cuando sea total es la suma de las presiones parciales, pero, se me olvidaba. No, no, estoy mal, estoy mal. La suma de las presiones, o sea, la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, la presión de A más la presión de B. ¿Cómo hacemos? Bueno, para sacar la presión de A, vamos a llamarle 10 moles de octano, ponemos los 10 moles de octano, recuerda que hay moles dividido para los 10 más los 5. 10 dividido para, esto es fracción molar de A. Recién la fracción molar. 10 dividido para 15. 0.67. Entonces la de B, por ende, va a ser lo que falta para llegar a 1, 0,33. Puedes, si quieres, sacarlo de la misma manera. O sea, puedes sacarlo así. Sería 5 dividido para 15. Y te va a hacer 0,33, en serio. ¿Ya? Ok, entonces, la presión de A va a ser igual a la presión estándar, el octano, que es 10.45, por su concentración, que es 0,67. ¿Ya? 10.15 45 por 0.67, 7 más o menos. Sería 7 milímetros de mercurio. Y la de B sería 0.33 por, dice 35,5. 0.33 por 35.5.
11.72 milímetros. Ahora, si sumamos esas presiones, nos va a dar un total de 18.72 milímetros de mercurio. ¿Sí se entiende? Esta es otra forma de la ley de Raúl. Descenso de la presión y presión de vapor es diferente. Claro, presión de vapor es esta la primera fórmula que hice. X por P. Esta es presión de vapor. Y descenso es delta P es igual a menos X por P sub 0. Se parecen mucho, pero esta es presión de vapor y este es descenso de la presión de vapor. ¿Sí? Presión de vapor y descenso. Serían dos fórmulas en total. Ya, vamos viendo la siguiente. Ok, una más para esto y ahí vamos a la otra que es fácil, que es propiedad coligativa de... Sí, las dos fórmulas. Las dos fórmulas son parte de la ley de Raúl. Ya, vamos viendo otros tipos de ejercicios. Ya, ok, vamos. Este es un poquito más, nos reta un poquito más a pensar. A ver, Lexi, dice, calcule la masa de agua en que la que se ha disuelto 55 gramos de sacarosa. Ojo, sacarosa. Sabemos que la presión de vapor ha disminuido, o sea, delta P es igual a disminuir significa negativo. 31.82 milímetros de mercurio. Hasta, no, perdón, había que hacer la resta. Desde 31.82 a 32, o sea, final 31,18 menos 31,82. Vamos a ver cuánto es el descenso total. O sea, 31.18 menos 31.82 sería 0.64. 0.64 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, 55 gramos de sacarosa. C12H22O11. Una mol de sacarosa. Veamos cuánto es fracción molar. Perdón, el peso molecular. 12 por 2 más 22 más 11 por 16. 12 por 12 más 22 más 11 por 16.
sería 342 gramos. 55 dio para esto. 0.161 mol de sacarosa. Ok, entonces veamos. Dice delta P es igual a la fracción molar, que no la sé, dividido para presión estándar. La masa de agua dice, bueno, la presión estándar de agua tienen que darla. Saben que la presión de vapor ha disminuido. Eso tiene que dar la presión del vapor del agua. Veamos la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua, déjame ver cuánto es. En antes la pusimos. ¿Cuánto era la presión de vapor del agua en antes? La presión de vapor del agua, 28.35 torr. Ese es un dato. La presión de vapor de agua, es que sin ese dato no se puede. El vapor de agua es de 28.35 torricelli o milímetros de mercurio. Entonces, delta P es menos 0.64 es igual a X, que no sabemos, por 28.35. Aquí es menos, obviamente, menos con menos se van. Veamos. Fracción de vapor, 0.64 dio para 28.35. 0.023, 0.0226. ¿Ya? Entonces, moles de soluto. Aquí están las moles de soluto. 0.161 dividido para moles de solución, N totales. 0.0226. El número de moles totales será, veamos, 7.12 moles totales. Ahora, las moles totales son las moles de soluto, que es 0.71, más las moles de solvente, que no lo sabemos, 7.12, menos 0.161, 6.96. Ahora, este es de soluto, dice la masa de agua, o sea, de agua. Pero para calcular la masa de agua, mol de agua, este ejercicio está para que lo vuelvas a repasar, porque está muy bueno para un examen o una lección, son 18 gramos de agua. Y ahí estaría. ¿Hay complicaciones? ¿Si se entendió todo? 125,26. 125,26 gramos de agua. ¿Hasta ahí se entendió o hay alguna duda? ¿Mm? Esta es la primera propiedad coligativa. Te explico la teoría, por si acaso. Grábate esto, por favor. Cuando tú agregas al agua pura le agregas azúcar, vamos a poner que las esferas azules son de agua pura, y le agregas azúcar o sal o cualquier soluto que se disuelva. ¿Qué sucede? La presión de vapor disminuye. ¿Por qué? Porque ahora estas partículas, vamos poniendo el antes. Antes estas partículas estaban libres para ir y evaporarse, o sea, libres para llegar hasta digamos, el seno del líquido. Ahora van a tener un impedimento, no les será tan fácil llegar, van a estar impedidas, obviamente porque hay solvente, hay soluto de por medio que lo está rodeando, y va a ser más difícil que las partículas puedan llegar a destino. Eso hace que la presión de vapor disminuya. Sí, puedes hacer el gráfico. ¿Se entiende por qué la presión de vapor disminuye? Porque como hay partículas de soluto, es más complicado antes que cuando no había que las partículas lleguen y puedan evaporarse. ¿Se entiende sí o no esa parte? ¿Mm? Ya, eso es entendimiento. ¿Ok? Es más complicado ahora porque ya tienes un soluto. Es como que tuvieras más estorbo para poder, muy bien. Me dices cuando ya lo hayas terminado.
Ya, ok, se entendió esa parte. Vamos con el siguiente tópico. El siguiente tópico se llama aumento de la temperatura de ebullición. Aumento de la temperatura de ebullición. Aumento de la temperatura de ebullición. En el aumento de la temperatura de ebullición es solo una fórmula, es muy fácil. Es delta T E ebullición es igual a KE, que es la constante de ebullición, por M. M es la molalidad. Este es cambio de la temperatura de ebullición, es igual a KE, constante de ebullición, y esta es la molalidad. Molalidad. Esta es la molalidad. ¿Ok? Por si acaso no lo recuerdes, molalidad es moles de soluto dividido para kilogramos de solvente. ¿Entiendes? Muy bien. Me dices para poder realizar eso. Muy bien. Ya. Ahora que vamos con los ejercicios prácticamente, porque es más sencillo. Muy bien. Ya, vamos con este tipo de ejercicios, veamos que no es tan difícil. Este tema de hecho es fácil. El de la presión osmótica tal vez es el más complicado, pero este es fácil. Dice, el punto de ebullición normal, el CCl4 puro es 78, ese es el punto de ebullición normal. Punto de ebullición normal, vamos a tener temperatura de ebullición normal es 76,8, o sea que a 76,8 grados centígrados empieza a ebullir, o sea, empieza a transformarse en vapor. Su constante de ebullición molar, siempre te la van a dar, es 5,03 molar sobre grados Celsius. Molar sobre grados Celsius. Así que no te preocupes, solamente es el número, nunca hay que transformarlo. Expresando la volatilidad, sí. Calcular el punto de ebullición que se puede esperarse del sólido que contiene 1 gramo. Obviamente va a haber un aumento del punto de ebullición. 1 gramo de I2. 1 gramo de yodo 2. Entonces, para M es igual a moles de soluto, voy a sacar moles, 1 mol de I2, veamos cuánto pesa. Déjame ver la tabla periódica. Yodo molecular. Yodo molecular. Veamos cuánto pesa. Yodo molecular pesa 253,8. Pesa 253,8. 253,8 gramos de yodo molecular. 1 dividido para 253,8 es 3,94 por 10 a la menos 3. 3,94 por 10 a la menos 3. Ya, moles de yodo molecular. Muy bien. Luego, delta TE, no he sacado molaridad todavía. 3,94 por 10 a la menos 3 para kilogramos de solvente. Dice este es el solvente, pero tiene que estar en kilogramos, es decir, 25,38 por 10 a la menos 3 en kilogramos.
3.24 por 10 a la menos 4 dividido para 25.28 por 10 a la menos 3. 0.0155. Entonces, delta T es igual 0.0155 por la temperatura, ¿cómo pusimos? Por KE. ¿Cuánto es K? 5.03. Así que la temperatura, veamos cuánto es. Por 5.03 sería 0.078 grados. O sea que solo aumenta 0.078 grados centígrados. Y esa es la respuesta. ¿Sí? Generalmente va en decimales o 1 punto y algo por ahí. No más que eso, ¿sí? Dice, esperar una instrucción, dice, calcular el punto de ebullición que puede, a ver, el punto de ebullición final, T final va a ser igual a esos 0,078 más la T inicial. ¿Cuánto es la T inicial? La T inicial era de 76,8, 6.8. Sumamos T final, o sea, esto lo comentado más lo que había al inicio, esto se vuelve 76,88. 6,88 grados centígrados. Eso es lo que he aumentado. Pregunta, ¿se entendió sí o no? ¿Mm? ¿Se entiende sí o no? Ya, ok, excelente. Hoy día vemos las dos primeras propiedades coligativas. Luego, ¿cierto? Cuando ya en octubre inicia el semestre, ¿verdad? Sí, ahí tenemos propiedades y... ¿Mande? Sí, de esta semana que viene es la última de vacaciones y la siguiente ya tengo clase. Ya. Vamos a ir trabajando con lo que vaya, con lo que tienes, o sea, con lo que te vayan mandando así para ir reforzando, etcétera. Ya, que eso creo me parece lo más conveniente. Así voy reforzando el tema, etcétera. Pero por el momento veamos esto. ¿Hasta ahí se entendió, sí o no? Ya. Ok, sigamos entonces para ver otro de aumento del punto de ebullición. Veamos otro. Estos son fáciles, no tiene mayor cosa. Eh, este K igual, este K de 5.03 es para el agua. K de 5.03 es para el agua. Así que eso no hay problema. Ese siempre es una constante. No hay que aprendérsela. Dice, ¿cuál es la temperatura de ebullición de una disolución preparada a partir de 0.4 moles de sacarosa? Entonces, molaridad, 0.4 mol, ya no hay que sacar el peso molecular de 250 gramos de agua. 0.250. Veamos. 0.4, 0.250. 1.6 molar. Entonces, delta TE, temperatura de ebullición, va a ser 1.6 por la constante de ebullición, 5.03. Veamos, ahí sí parece que va a haber un aumento más o menos. 1.6 por 5.03. 8.05, es bastante realmente. Grados centígrados. Entonces, ¿cuál es la temperatura? La temperatura final, la inicial del agua es 100 grados centígrados. La temperatura del agua siempre es 100 grados centígrados. Así que no hay problema. O sea, siempre se pone la del solvente. Sí, tienen que darte estos datos. A veces algunos no están, pero realmente sí te los dan. Sería 108. Es bastante. ¿Para qué se utiliza esto de la temperatura de ebullición? Por ejemplo, se utiliza en el anticongelante. Anticongelante. Anticongelante actúa de dos maneras. Primero, evitando que el agua se evapore y otra evitando que se congele. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, en los carros se utiliza anticongelante como refrigerante. ¿Qué es esto? El motor desprende muchísimo calor y se puede llegar a fundir. ¿Qué evita eso? Pues el refrigerante. El refrigerante es un líquido que va por fuera, no creas que va por dentro, va por líquido y recoge todo ese calor, haciendo que el motor esté menos caliente. O sea, no se funda. ¿Sí me explico? No se funda. Sino que el refrigerante acoge todo ese calor. El refrigerante se calienta, pero no se evapora. ¿Por qué? Porque tiene un aumento del punto de ebullición. No se evapora. Si se evaporara sería malo, porque obviamente ya no podría recoger el calor del motor. Recoge el calor del motor y evita que éste se funda. Puedes averiguar ahí de los anticongelantes. Generalmente se utiliza el propilenglicol como anticongelante. Puedes
investigar si gustas, si te llama la curiosidad, la atención. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? Ya, ya, vamos con otro ejercicio. Ahí, bueno, ahí lo puedes copiar, veamos. Antes es igual, revisar nuevamente. Ya, y el segundo ejercicio lo dejamos como tarea, el segundo. Vamos a resolver aquí el primero y el segundo lo dejamos como tarea. A ver, intenta resolver el primero. Ya, ya vamos a ver, déjame una cosita. A ver, allá. ¿Dónde estaba? Ok, vamos con esto. Calcular, dice, el punto de ebullición de 100 gramos de anticongelante en 900 gramos de agua. Bueno, tenemos la cantante de ebullición que esas nos tienen que dar. Entonces, número de moles de anticongelante sería C2H6O2, son 100 gramos. Por cada mol de C2H6O2, veamos cuántos gramos tienen. 24 más 6 más 32. 62 gramos. 2 gramos de C2H6O2. 100 dividido entre 62.
1.61. 1.61 mol de C2H6O2. Entonces, 1.61 dividido entre 1.61 dividido entre 0.9, que son los kilogramos de solvente. Para 0.9 son 1.8 molalidad debería ser. Entonces, delta TE es igual a 1.8 por la constante que es 0.52. ¿No? Es raro. Creo que era diferente. Bueno, pero trabajamos con la que da ahí. 0,936. Sería 0,936. Entonces, calcular el punto de ebullición sería T final menos T inicial, que son 100, sería 0,936. T final es 100.936 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué concentración ya? El problema 2, dejémoslo para que para que lo puedas hacer en casa. ¿Ya? Ok, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entendió, sí o no? Ah, bueno, o sea, no un dibujo. Sucede que es que, bueno, obviamente si tienes soluto disuelto y tienes moléculas de agua, estas moléculas de agua van a necesitar más energía para poder escapar. Si necesitan más energía, pues es obvio que mayor temperatura de ebullición. Si se necesita más energía, pues mayor temperatura de ebullición. ¿Hasta ahí se entiende, sí o no? ¿Mm? Eso es prácticamente. Bien, recuerda el segundo, hacerlo en casa y me dices cómo te salió. ¿Ya? ¿Hasta ahí qué tal? ¿Se entiende, sí o no? Ya. Ok, entonces ya, déjame dejarlo subido a YouTube. Energía, o sea, calor, correcto, muy bien. Entonces déjame dejarlo subiéndolo a YouTube y a este video para que lo puedas repasar. Ok. Y la presión de vapor se utiliza para algo así como lo del anticongelante. Es que no, es que mira, presión de vapor son efecto dominó. Al disminuir la presión de vapor, aumenta la temperatura de ebullición y disminuye la de congelación. Los tres primeros fenómenos están relacionados. Basta con que uno se haga y los otros también. Es un efecto dominó. Si el uno pasa, los otros dos también lo hacen. ¿Sí me explico? Basta, exacto, basta con la presión de vapor y los otros por ende. Es como un efecto dominó, están relacionados. El único que no está relacionado es la presión osmótica, pero bueno, eso la veremos en la siguiente clase, ¿ya? Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Bien, ¿alguna pregunta tendrías? Ok, eso sería todo entonces. Ok.